Listo, Mario. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Buen día, bienvenidos. Buenos días. Buen día a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es un gusto poder verlos en esta oportunidad de generar reflexión, aprendizaje. Vemos bastante personas, lo cual nos da mucho gusto. Creo, una oportunidad sumamente valiosa, sobre todo porque el tema que vamos a abordar el día de hoy resulta de mucha relevancia, además de ser un tema sumamente sensible que es indispensable abordar. Queremos, en primer término, ofrecerles una pequeña disculpa por la apertura de la sala. Estamos viendo aquí un detalle técnico. Afortunadamente todo se resuelve y estamos prácticamente preparados. La verdad, me siento muy contento, al igual que José Luis. Buen día, José Luis. Hola, Mario, muy buenos días. Qué gusto. Igualmente, un gusto saludarte a todos quienes nos acompañan, a Bárbara, Berenice, por ahí te veo. Un abrazo muy fuerte hasta Quiroga y Colosio. Carlos Atarain, Carlos Roque, Celia Márquez, Diana Gastelum, Itzel, Jennifer, Jesús hasta Navojoa, Laura, Liliana Gómez, María Luisa Flores, Mariana Romero, a Mayra, a Miriam Blanco, Orieta de Clúster Minero, Rocío Flores de Bimbo, un saludo muy fuerte, Rosario, todas las personas que nos acompañan, la verdad, sean bienvenidos. Este es su espacio y antes de ir dando más o menos información importante sobre la dinámica que vamos a llevar el día de hoy, me gustaría, digamos, empezar esto haciendo una pequeña propuesta. No lo hemos hecho en las sesiones anteriores, lo platicamos que para esta sería interesante, sobre todo también para que ustedes sepan más o menos cuál es la composición del grupo. Han de saber que en el formato de registro nosotros tenemos ahorita la fortuna de contar con la inscripción o participación de interesados, interesadas de México, hay gente de Guatemala, gente de Honduras, Estados Unidos, personas también de España. En ese sentido, sería interesante, lo dejamos a criterio de cada uno, ojalá acepten la invitación a que en el espacio de chat pudieran hacer una pequeña presentación, básicamente poniendo de dónde nos visitan y en qué empresa trabajan, sobre todo para poder más o menos tener esa identificación. Entonces, en este momento, quienes decidan hacerlo, es bienvenida su participación, con el objetivo, como les comentaba, de poder caracterizar el grupo y sobre todo Margarita Bejarano, que ahorita con todo gusto voy a hacer su presentación. Créanme que me siento chiviado por, como decimos por acá, de tener la oportunidad de abrir este espacio y poder presentarla a ella, que es una muy buena amiga, una persona a la que aprecio muchísimo. Y en otras ocasiones a ella le ha tocado y creo que la vida ahora me regresa a mí la oportunidad de poder hacerlo en este ejercicio de presentación con ella. Debo decirles también, para beneplácito de Margarita, ustedes van a entender ahorita por qué lo digo, creo que este grupo es en gran medida un grupo de mineros. Tenemos un porcentaje de participantes del sector minero sumamente significativo. Por ahí te veo, Sara Canchola, bienvenida, un gusto saludarte. Y si les parece, antes de pasar a la presentación de nuestra estrella del momento, la querida Margarita, les comparto algunas recomendaciones en torno a la dinámica. Veo por ahí, José Luis, ¿quieres comentar algo? Y un breve comentario antes de que les comentes quiénes somos, qué es NU y qué estamos haciendo. También, si por ahí a través tuyo puedes enviar. Hay una persona en el grupo muy apreciada por mí, que es parte de mi equipo de trabajo, que tiene un liderazgo, pues, entrón y a prueba de todo, que es Mayra Sainz, y ayer cumplió años y quiero aprovechar aquí para que felicitemos todos a Mayra, con Felicidades. mucho afecto.
desarrollo y capacitación en Peña Colorada, y pues una parte muy importante de mi vida laboral pues transcurre con Mayra, así que yo de aquí nada más me robo para un asunto personal, pero de un reconocimiento importante que quise hacer a través de este medio. Ahora sí, listo. Excelente, gracias, José Luis. Bueno, aprovecho, usemos la tecnología. Acá abajito pueden ver un botón que dice reacciones, por ahí le pueden dar la palmita como manifestación de esa felicitación. Quienes quieran, pues adelante, o el dedito arriba, como lo acaba de hacer Carlos también, como parte de esas felicitaciones para Mayra. Esperamos seguramente que la haya pasado muy bien. Y efectivamente, como decía José Luis, algo importante, darle la bienvenida a nuestra parte. Nosotros somos NU Bienestar, somos una iniciativa esponsoreada por Brain Lemon Consultores, por Domin, también de consultoría, y por Piensa en Latinoamérica. Y NU, básicamente, para no dar muchas vueltas en esto, es esta iniciativa que lo que busca es generar precisamente lo que tenemos en este momento, un espacio para contribuir al aprendizaje, al desarrollo de conocimiento, la adquisición de experiencia de calidad, de alto nivel en el ámbito de la salud ocupacional, en el ámbito del desarrollo organizacional, particularmente en materia de salud psicosocial o psicosociología, lo que se denomina como psicología de salud ocupacional. Este es el ejercicio que estamos generando, ya es nuestro cuarto webinar. Afortunadamente hemos tenido en cada uno de ellos una aceptación notoria, lo cual les agradecemos enormemente. Y como les decía, nos da muchísimo gusto el día de hoy, ya con más de 60 personas integradas a este ejercicio, pues poder ya compartir algunas recomendaciones en relación a cuál va a ser la dinámica de esta presentación. En este caso, iniciaría nuestra presentadora con información que nos va a compartir, información de gran valor. Como ustedes saben, la presentación del día de hoy se denomina Malabareando la vida, mujeres, teletrabajo y violencia. Es una temática sumamente importante en estos momentos. Y la dinámica va a ser la siguiente. Iniciamos con la presentación. En su momento va a haber oportunidad de generar preguntas. Esperamos que ustedes nos las puedan compartir. Tendrán a su disposición, obviamente, el espacio de chat para ir presentándolas, las cuales se harán del conocimiento de la presentadora, de Margarita, al final de lo que ella nos comparta. Si por ahí alguna que sea sensible o importante en el proceso, pues veremos la pertinencia de poder hacérsela llegar en el momento. Estamos pensando también, obviamente esto apostándole al control y al orden, que pudiera haber a micrófono abierto dos personas que al final pudieran hacer pregunta directa, es decir, abrir su micrófono y externarle directamente a Margarita sus dudas, algún comentario que quisieran hacer, pero el mecanismo oficial, por así decirlo, para ir depositando todas las preguntas que tengan, va a ser directamente el chat. Algo importante también, les haremos llegar en el transcurso de la presentación, o al final de ella, una información que Margarita amablemente nos compartió con relación a el tema que va a disertar el día de hoy, además también de la propia presentación que nos esté haciendo. Entonces, sin más preámbulo, me da muchísimo gusto poder darle de nueva cuenta la bienvenida y presentarles a todos ustedes a la doctora Margarita Bejarano Zelaya. La doctora es especialista en temas precisamente de género. Ella es doctora en ciencias sociales, hizo su trabajo de tesis con un tema precisamente, y creo que eso me da muchísimo gusto porque se ajusta de manera perfecta a todo este tema que ella ha abordado desde que se integró a este ejercicio de la investigación académica con relación al tiempo, en relación a lo dedicado tanto por el hombre como por la mujer. En este caso, su tesis fue Cronos entre Hestia y Atenea, uso del tiempo y desigualdades en la calidad de vida de hombres y mujeres. Así es que creo que no puede haber mejor escenario para poder hacer un reforzamiento de esto que ella trabajó. En 2013 fue reconocida con su adscripción al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Industriales por el Colegio de Sonora.
titulada con mención honorífica, es investigadora responsable del capítulo de violencia feminicida en el estudio regional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, financiado por CONAVIM en 2012. Es directora del clúster minero de Sonora, y como la cereza en el pastel, atendiendo a esta información que ella nos comparte, ella, para conocimiento de ustedes, es una mujer en constante deconstrucción, madre por decisión y feminista por convicción. Y además, minera de corazón. Entonces, sin darle más vueltas, Margarita, bienvenida, este espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, doctor Mahfoud, a los organizadores de este webinar, que me parece que es muy importante que nos mantengamos en esta situación de pandemia, trabajando, reflexionando y compartiendo algunas ideas sobre temas que realmente son vitales para nuestro bienestar. Les reconozco y les felicito por este mérito y pues agradezco muchísimo, y me voy a tomar particularmente el agradecimiento para Mario, que es además un muy activo socio del Clúster Minero de Sonora y que siempre nos está llamando la atención a que ubiquemos el acento en el bienestar, que es algo que debemos estar cuidando siempre desde todos los ámbitos en donde nos relacionamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad estoy muy contenta de poder estar con todas y todos ustedes el día de hoy, y la idea es que podamos platicar de algunas cuestiones que bajo el foco de la pandemia me parece que han estado tomando una mayor relevancia y que han estado incidiendo para muchos y muchas de nosotras en un drástico cambio en nuestra dinámica habitual. Me voy a permitir compartirles pantalla para poder guiar mi presentación con algunas ideas, y como lo comentaba Mario, este trabajo, bueno, este ejercicio lo comparto con ustedes con mucho gusto, y ya tienes en tu correo la versión PDF, Mario, para toda la audiencia. Y pues bueno, vamos a darle, que el tiempo siempre es corto. Y bueno, justamente si me levantan por ahí la manita, si pueden ver, si estoy compartiendo bien la pantalla. ¿Están ustedes viendo la presentación? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, la intención de este conversatorio, yo me atrevería a llamarlo así más que una charla técnica, aunque vamos a hablar de muchos conceptos. La intención es que podamos justamente reflexionar un poco, provocar este pensamiento crítico sobre la importancia que tienen los trabajos que son invisibles, digamos, al ojo económico normativo. Y analizar también muy someramente el problema que se enfrenta en las sociedades industriales modernas actuales para conciliar las dos grandes esferas de vida en las que las personas nos movemos, que son la esfera productiva y la esfera reproductiva, la esfera doméstica y la esfera del trabajo. Y por otra parte también dejar visible que en estos ambientes existe la violencia y que normalmente está cubierta por un sutil velo que nos impide muchas veces reconocerla, pero que es un continuum que permanece prácticamente de manera constante en muchos de los ámbitos donde las mujeres nos relacionamos, y que en un contexto de crisis como el que estamos viviendo actualmente con la pandemia de COVID-19, pues se empalma con otros elementos, con otros sucesos que de alguna manera generan mayor estrés sobre esta problemática que es muy, muy fuerte, ¿no? Y que al final del día, y yo esperaría que entre todos podamos esbozar algunas ideas para la acción, tomando como punto de partida estas reflexiones.
Voy a hablar brevemente de 3 aspectos, que uno tiene que ver obviamente con el aspecto de los trabajos y de cómo hay trabajos que se ven y trabajos que no se ven, pero que estos que están de alguna manera invisibilizados tienen una importancia capital en el desarrollo de la vida y sobre todo si quisiéramos aderezar este concepto de la vida digna, pues gran parte de la vida digna se sustenta en el ámbito reproductivo, en el ámbito del hogar. Ponerlo un poco en el contexto de la pandemia y qué elementos está presionando a estos factores que de por sí son complejos y el tema de la violencia de género. Entonces, bueno, empezaré hablándoles del trabajo. Y bueno, hay muchos, digamos, conceptos del trabajo y caracterizaciones o tipologías del mismo, pero para efectos de este tema, a mí me gustaría que centráramos nuestra atención en el hecho de que el trabajo es todo aquello que hacemos, toda aquella actividad a la que le dedicamos tiempo y representa el logro de satisfactores para nosotros, ¿no? Es decir, por ejemplo, de alguna manera, si yo pelo una naranja, estoy haciendo trabajo, voy a llevarme a un ejemplo, digamos, extremo, y estoy haciendo un trabajo porque al tener la naranja pelada y en gajos va a estar apta para su consumo y eso repercute en mi calidad nutricia y en mi bienestar. Entonces, el trabajo, todo el trabajo que acompaña al procesamiento, generación de alimentos e incluso al propio, digamos, dar alimento a otra persona implica que es un trabajo. Normalmente estamos regidos por una, digamos, concepción de trabajo que lo ubica en el mercado y trabajo es aquello por lo que nos pagan por hacer. Pero bueno, el trabajo también es un medio de identidad de las personas y a mí me gusta mucho hacer énfasis en esta cuestión porque definitivamente en la sociedad actual, digamos, moderna, y lo ha representado también a lo largo de la historia, lo que hacemos de forma productiva representa un medio de identidad y valor para las personas. Es decir, bueno, cuando nos presentamos normalmente el tema es, hola, mucho gusto, soy Margarita y soy directora de clúster, soy albañil, soy plomera, soy arquitecta, me dedico a las ventas. Normalmente cuando hablamos del trabajo que realizamos, estamos hablando pues de una cantidad enorme de tiempo que le dedicamos a esa actividad y que por lo tanto genera identidad para nosotros. En ese sentido, el trabajo es un medio también para autovalorarnos. Y a mí me gusta hablar del trabajo en el sentido amplio porque justamente debemos empezar a trascender como sociedad. Me parece que esta es una consigna que tendríamos que estar normalmente apuntalando, trascender el tema del empleo como único trabajo reconocido. El empleo es aquel trabajo que hacemos en el mercado y por el cual recibimos una retribución a cambio, que puede ser un salario económico o de otro tipo. Pero también hay trabajo que es no remunerado y que por lo tanto resulta invisible incluso para las cuentas nacionales y no cuenta en nuestro PIB. Ese trabajo que normalmente no ubicamos como tal es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado y el trabajo comunitario que se hace en solidaridad con otras familias, con otras personas y por el cual no recibimos un pago monetario a cambio o en especie. Entonces, bueno, esta imagen representa como esta idea de que el trabajo como tal, en sentido amplio, es todo aquello que hacemos para sostener la vida y que gracias a la división sexual del trabajo en algún momento se optó por separar, ¿no? Por dividir las tareas que se harían y que serían las que de alguna manera les estaríamos dando el valor, el reconocimiento, el pago y la jerarquía. Es todo esto que nosotros llamamos el trabajo productivo, el trabajo de mercado y que está asignado, digamos, al ámbito público, al ámbito de lo visible, al ámbito de lo que tiene que hacerse y en el cual tradicionalmente han estado presentes los varones porque esta división sexual del trabajo justamente hizo esto, ¿no? Dividir el espacio público de reconocimiento para los varones y el espacio privado, el doméstico, el de la reproducción,
para las mujeres el trabajo que se hace en casa y que por lo tanto surgió así como un trabajo poco reconocido, poco valorado y tradicionalmente asignado a las mujeres. Sin embargo, pues digamos que la esfera superior del trabajo público y remunerado no puede existir si no hay una base de trabajo invisible, que es este trabajo que se hace en las casas, en los hogares, prácticamente por mujeres, para que trabajadores y trabajadoras puedan llegar a ese nivel del ámbito productivo, pues bien planchados, bien comidos, bien alimentados y cuidados, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo invisible de alguna manera genera condiciones y presiones que son muy distintas en la vida cotidiana de hombres y mujeres, porque si bien es cierto, este trabajo de cuidado y el trabajo doméstico lo requerimos todos, es decir, todos necesitamos comer, todos necesitamos tener alimentos preparados higiénicamente, nutritivos, etcétera, tener ropa limpia, tener un espacio con higiene para llegar y descansar y dormir y demás, pues realmente es un trabajo que recae sobre las espaldas de las mujeres, ¿no? Y esta adscripción al trabajo doméstico de las mujeres también condiciona el tiempo que les queda a las mujeres para invertírselo. No solamente el trabajo remunerado en el otro ámbito, porque bueno, no estoy develando un hilo negro aquí, pero sabemos que las mujeres estamos en las dos jornadas, en el trabajo remunerado y en el trabajo no remunerado, pero también condiciona otros elementos que son importantes para nuestro bienestar y que tienen que ver con el tiempo de descanso, con el tiempo de ocio, con el tiempo de atención a nuestra salud, incluso nuestra propia capacitación y que luego se ven reflejados, digamos, en el mundo productivo también y que limita el desarrollo y las carreras ascendentes de mujeres en el sector privado. Entonces, bueno, esto cómo lo vemos reflejado, pues como un elemento que evidentemente impacta de manera diferente en la vida y en el bienestar de los hombres y las mujeres, pues gracias a un concepto que se llama la carga global de trabajo y que fue desarrollado por economistas feministas que han justamente a partir de los años 70, de la década de los 70, hecho un gran trabajo por visibilizar estos trabajos invisibles y que surgió también justamente, digamos, desde la parte anecdótica, las mujeres que entraron, digamos, de manera masiva al mercado de trabajo en la década de los 70 por presiones externas también, dijeron, bueno, pues ya nos salimos de la casa, ahora vamos a trabajar, qué padre, pero resulta que cuando llegaron a la casa después del trabajo se encontraban igual la casa tirada, la comida por hacer, los pastos sucios y demás, y entonces se dieron cuenta que lo que tenían era una doble jornada. Entonces, bueno, la carga global de trabajo ayuda a hacer visible todos estos trabajos ocultos que están ahí en el espectro y que de alguna manera representa pues una carga y un peso para las mujeres y un privilegio para los hombres. Y estoy hablando obviamente de forma general. Debo hacer la precisión de que efectivamente hay muchos hombres que realizan trabajo invisible y que hay mujeres también que no lo realizan, pero esto es la generalidad, esto es lo que pesa en nuestra estructura social actual, ¿no? y en la forma en que está organizada nuestra sociedad. Y bueno, este es un botón de muestra de cómo los trabajos invisibles están ahí, no los vemos, pero sin embargo tienen valor. Gracias a todos estos esfuerzos de teorización de la economía feminista por visibilizar estos trabajos, ahora contamos con cuentas satélites de trabajo doméstico y de cuidados, y ahora contamos con encuestas de usos del tiempo que nos ayudan a identificar todos esos minutos y horas que hombres y mujeres destinamos a diferentes actividades y que condicionan nuestra calidad de vida. Estos datos son del 2017, son pues los más recientes con los que contamos en México, y aquí vemos cómo el valor neto del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidado, pues es realmente
muy alto. Estamos hablando en el caso por ejemplo, de una mujer que se dedica al trabajo, que hace trabajo doméstico en su casa, al mes está generando alrededor de 55, prácticamente 56,000 pesos de trabajo doméstico y de cuidado si les pusiéramos un valor como al resto de las actividades. En tanto que los hombres también en promedio hacen trabajo de cuidado, pero si se fijan es menos de la mitad en términos de valor. Ahora, este trabajo varía y esta carga varía dependiendo de las condiciones personales de cada uno. No es lo mismo ser una mujer soltera en el ámbito rural, sin instrucción, que ser una mujer soltera con maestría y doctorado en la ciudad o ser una mujer casada sin instrucción o tener hijos o no tener hijos. Entonces, todas estas condiciones, digamos, demográficas también impactan de manera diferenciada en la carga global de trabajo que cada uno está acumulando y que tiene un peso obviamente también en la economía y que es importante señalarlo porque las encuestas de uso del tiempo en México particularmente indican que si nosotros juntáramos todo este trabajo doméstico y de cuidado que está ahí, digamos, en los hogares realizándose por hombres y mujeres, pero debo decir que principalmente por mujeres, lo sumáramos y le pusiéramos un precio, digamos, un valor conforme a precios de mercado, lo que generaríamos sería una riqueza del orden del 24% del PIB nacional. Estamos hablando, por ejemplo, que si la minería es el 1% del PIB industrial, el trabajo doméstico y de cuidado es 26 veces lo que genera la minería, ¿no? Entonces, nada más para que pongamos como en perspectiva lo que representa este trabajo que de alguna manera está ahí y que recae principalmente en mujeres. Doctora, Sí. perdón, doctora, me comentan que hay al parecer un roce por ahí de su micrófono con algo y se escucha un poquito Perdón, de interferencia. Ok, me voy a colocar los dos auriculares entonces. Ahí está, perfecto. ¿Ahí está mejor? Gracias. Sí, muy perfecto. bien, perfecto. De acuerdo, entonces, bueno, retomando el punto de que estos trabajos son invisibles, pero valen, y son invisibles, pero cuentan, ¿no? Entonces, esta es también una gráfica muy ilustrativa que nos habla de la distribución del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados en México, según sexo. Si juntáramos todo el trabajo no remunerado de cuidado y doméstico que se hace en México y viéramos cuánto hace hombres y cuánto hace mujeres, pues tendríamos, no sé si alcancen a ver por aquí, esta distribución y diríamos, bueno, pues no está tan mal, 45% del trabajo es realizado por hombres, ¿no? ¿De qué se quejan tanto las mujeres? Pero el detalle está en que si distribuimos este trabajo total en el número de horas que le dedican las mujeres y que le dedican los hombres, tenemos el siguiente bloque. O sea, el 76, digamos, por ciento de las horas de trabajo doméstico y de cuidado dedicados en México son dadas por mujeres y el tiempo de los hombres alcanza apenas el 23%. Y ahí es donde está la sutil diferencia, ahí es donde está el foco, digamos, de la atención. Sí, todos podemos decir que hacemos trabajo doméstico, hombres y mujeres. Hacemos cosas porque realmente es prácticamente imposible que nos deshagamos de ese tipo de trabajo porque tiene que ver con nuestra propia vida. El asunto es qué tanto hacemos cada uno. Y resulta que, por ejemplo, en la casa, en una casa promedio de papá, mamá e hijos, ¿quién es responsable del tema de la alimentación? Bueno, pues hay honrosos casos en los que los varones son muy buenos cocineros y pueden tener esa actividad, pero normalmente la mayor parte de las actividades de limpieza, de preparación de alimentos, de cuidado de los hijos, de adultos que tengan alguna discapacidad o alguna necesidad específica, se da por las mujeres. Y en el caso de los hombres, las actividades están más orientadas a saco la basura,
a lo mejor limpio el patio, lavo el coche, hago algún arreglo menor, si se descompuso una tubería, pero la carga fuerte del trabajo cotidiano está dado en las mujeres. Y también en la otra gráfica, la que ustedes ven en su pantalla al lado derecho, es interesante porque también luego es muy fácil irnos en el discurso y decir que cada vez más los hombres y las mujeres tenemos condiciones más equitativas, las mujeres han logrado muchos derechos, están en todas partes, están empoderadas, son 4x4 y, y resulta que cuando vemos, digamos, cómo se ha ido comportando esta distribución del valor del trabajo doméstico y de cuidado, vemos que en el tiempo, aunque esta es una serie de tiempo bastante corta, de apenas 10 años, en el tiempo no vemos un descenso del trabajo de las mujeres y una mayor participación de los hombres, ¿no? Por el contrario, lo que vemos es que ligeramente ha ido incrementando la participación del valor del trabajo doméstico de los hombres, pero también el de las mujeres. Entonces, pareciera que estamos generándole más valor a este trabajo, pero la distribución sigue siendo cargada hacia las mujeres. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, pero igual podemos ir avanzando en la presentación y dejarlas para más tarde. Estos son ejemplos de cómo realmente cuando nos metemos a escudriñar estos datos del uso del tiempo de las mujeres y del trabajo que le dedicamos al hogar, la carga invisible no remunerada de las mujeres en México es 5 veces mayor a la de los hombres. El tiempo que le dedican los hombres al trabajo doméstico en promedio a la semana es de 8 horas, mientras que las mujeres en promedio dedican 39. Es decir, es una jornada laboral completa prácticamente el trabajo doméstico. Trabajo 8 horas diarias en cuestiones como tender camas, lavar ropa, barrer, trapear, hacer alimentos, hacer compras, pagar servicios y demás. Eso es trabajo para todos, pero recae sobre la mujer. Y aparte tengo la carga, digamos, laboral del mercado de trabajo, ¿no? Y para las mujeres que trabajamos, esto es una presión muy fuerte, y digo que trabajamos en el mercado laboral, porque de acuerdo con este artículo, en México solamente 2 de cada 100 mujeres puede deslindarse de las tareas domésticas a pesar de que tenga un trabajo tiempo completo en el mercado laboral. Y esto significa que prácticamente todas las mujeres que trabajamos en cualquier medio que ustedes me digan, en la maquiladora, en la minería, en el sector público, independientemente de que tengamos una jornada completa y exhaustiva de trabajo, tenemos que llegar a casa a hacer la siguiente talacha, ¿no? Y en cambio, para los hombres, los hombres que tienen que dedicarle tiempo exclusivo al trabajo doméstico, además de la carga laboral, pues anda alrededor del 26%, ¿no? Entonces, bueno, estos son datos que a mí me siguen pareciendo muy impactantes y que obviamente reflejan una desigualdad muy profunda entre hombres y mujeres y que incide directamente en nuestra calidad de vida. Y además, en el caso de las mujeres, este trabajo invisible se ve agravado por esta presión que ejerce en nosotras el mandato de que tenemos que ser 4x4, pues, ¿no? Que tenemos que ser exitosas en el trabajo, tener una casa bien limpia, niños bien educados, ser flacas y hacer deporte y que todo esto lo podemos hacer al mismo tiempo. Entonces, literalmente, estamos así, malabareando el trabajo, malabareando las reuniones, malabareando y estoy pensando en si ya saqué el pollo del congelador y malabareando que me acaba de llegar la notificación de que no he pagado la colegiatura de mi hija. Entonces, realmente son temas que nos ejercen mucha presión y que mucha de esta presión obviamente está impuesta por los modelos de mercado y por lo que se espera de los hombres y de las mujeres, ¿no?
A veces una imagen dice más que 1000 palabras, entonces, pues bueno, el asunto es que de alguna manera, como se veía en la diapositiva anterior, prácticamente todas las mujeres que tenemos trabajo pagado, tenemos que hacer el trabajo doméstico también. Y esto implica que estamos doblemente presentes, pero también doblemente ausentes en cada uno de estos ámbitos. Es decir, no estoy, y esto es algo que ha sido muy, muy estudiado también desde la economía feminista, no estoy presente al 100% a lo mejor en mi trabajo porque estoy pensando en algo que dejé pendiente en el hogar. Pero cuando llego al hogar y empiezo a hacer todas estas actividades un poco, digamos, más físicas, estoy también pensando en de qué manera voy a innovar mañana en el trabajo. Entonces, el asunto es que estamos con el carrete dando vueltas todo el tiempo y, y se genera una presión muy fuerte y una problemática complicada para conciliar, ¿no? ¿Cuántas de nosotros no hemos sentido culpa porque no llegamos a tiempo a recoger un hijo a la escuela? Voy a hablar por las que somos madres o los que somos padres, porque esto también afecta a los varones, ¿no? El ritmo, digamos, del trabajo, el ritmo de la sociedad industrial, nos tiene pues obviamente dedicados como en cuerpo y alma, como si no tuviéramos nada más al trabajo y hay que estar ahí presentes. Pero cuando la reunión se extiende, cuando no llegamos a tiempo, cuando no hubo comida en la casa, esto también genera muchos problemas que luego pueden derivar incluso en violencia para las mujeres, ¿no? Entonces, esta imagen caricaturesca, pues a mí también desde el fondo de mi corazón les digo que es graciosa, pero al mismo tiempo pues me implica muchísimo, ¿no? Porque bueno, ¿qué se siente ser una mujer exitosa, profesional, tener estas responsabilidades y además ser madre de una hija preciosa? Ah, bueno, pues en el fondo se siente culpa. En el fondo se siente culpa porque no puedes estar todo el tiempo pendiente de la crianza, pero además tú tienes un proyecto de vida que quieres y que es lo que al final del día te da la identidad, ¿no? Bueno, habrá quien diga, para mí la identidad es ser madre, pero también es un trabajo y reconozcámoslo como tal y démosle el valor que tiene. Entonces, bueno, estas son algunas de las presiones que hombres y mujeres vivimos de manera diferenciada justamente por esta distribución de tiempos que nos implican a las mujeres ser prácticamente responsables absolutas del trabajo doméstico y de cuidados, sobre todo el de cuidados. En la sociedad sonorense se ve mucho, puede ser que hay una familia, digamos, ya grande, madura, los papás están adultos, tienen alguna enfermedad, hay que cuidarlos, ¿quién los cuida? ¿No? El hijo, la hija, son puros hijos, ¿quién cuida al papá? ¿Quién cuida a la mamá? A veces es la nuera, a veces es la esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día este mercado laboral en el que estamos ha jerarquizado también estos trabajos que son de valor y al momento de tomar una decisión económica sobre quién deja de trabajar para cuidar al familiar enfermo o a un hijo con discapacidad o por algún problema que nos toma por sorpresa, pues normalmente es la mujer la que tiene que dejar de trabajar para asumir estos cuidados, ¿no? Em, Muy bien, vamos a continuar aquí con la presentación. Y bueno, en el marco del COVID, de esta pandemia, eh, bueno, es una situación inédita, es una situación que pudo habernos tomado por sorpresa a muchos, una situación que para, no sé, gente de mi generación, de una generación arriba de la mía en adelante, pues realmente nunca nos había tocado vivir algo así. Y en este contexto de la pandemia del COVID-19, las mujeres son también la primera línea de atención y de contención para la pandemia, porque son las mujeres quienes están
realizando estos trabajos del cuidado de la salud, de la crianza, del cuidado de los enfermos, de los niños, de las niñas, de los mayores dependientes y a cargo de la alimentación. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en esta pandemia, ya no sé qué hacer de comida, son ya más de 40 días aquí, ya me acabé el menú, y además también en la parte de la atención sanitaria, pues son mujeres las que están como, el trabajo, por ejemplo, de enfermería es un trabajo feminizado. Evidentemente el trabajo de medicina, ahí la cuestión jerárquica es un poco inversa en sentido de género. Pero digamos que la primera línea de contención, tanto en los hogares como en el sector de salud, están siendo mujeres. Y hemos visto curiosamente, por ejemplo, cómo en Sonora hay mayor cantidad de mujeres contagiadas por COVID-19 que hombres. Y también el número de muertes, me parece, aunque no tengo los datos actualizados al día de ayer, son ligeramente mayores en mujeres, ¿no? Entonces, las presiones de estos dos mundos, del mercado y del trabajo doméstico en situación de pandemia, están ahorita prácticamente traslapándose y están viviendo en el mismo escenario que es el hogar, porque pues estamos invitados a quedarnos todos en casa y es algo que debemos mantener y que debemos tener mucho énfasis en mantenernos cuidando las instrucciones de las autoridades sanitarias para lograr que la pandemia se pueda contener. Entonces, el hogar ha sufrido, digamos, en el marco de la pandemia, una transformación muy interesante que tiene que ver justamente con el hecho de que estemos compartiendo la mayor parte del tiempo todas las personas que formamos parte de un hogar simultáneamente, ¿no? Mientras la vida, digamos, el ritmo de la vida industrial nos llevaba a salir corriendo a las 7 de la mañana, repartir hijos en escuelas, llegar al trabajo, el marido por un lado, la mujer por otra, a lo mejor alguien se quedaba en la casa, a la hora de la comida tal vez podían coincidir, en la tarde, demás, pero ahora estamos todo el día todos juntos y todos haciendo actividades que nos demanda de alguna manera nuestro, nuestro rol, nuestro papel en la familia, pero también nuestro rol como trabajadores o trabajadoras. Entonces estamos haciendo home office, estamos haciendo homeschooling, estamos además permanentemente en el espacio doméstico y esto genera muchas presiones para los hogares y esto genera particularmente presiones que se viven de manera distinta si somos hombres o somos mujeres, ¿no? Obviamente la pandemia nos ha obligado a aquellos que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados al uso de la tecnología a estar conectados. Esto es lo que implica el teletrabajo, trabajar a distancia del centro de trabajo, pero con una vía de control y de información, que en este caso es la tecnología, y ha develado también esta profunda brecha tecnológica que existe y que pensábamos que tal vez para muchos pasaba desapercibida porque ahora cualquiera tiene un celular, ¿no? Pero no todo el mundo tiene una PC de escritorio en su casa o una tablet o no tiene acceso a ciertas plataformas. Hay personas que realmente están viéndose complicadas para poder hacer sus actividades de trabajo o de escuela desde casa. Y obviamente el confinamiento nos está obligando a este distanciamiento físico y tiene efectos psicológicos y emocionales pues muy marcados en las personas y a todos nos pueden llegar de manera distinta. Algunos nos ponemos muy reflexivos, otros nos ponemos depre, otros nos da la ansiedad, otros estamos pensando en el alcohol o en alguna droga que mitigue de alguna manera esta sensación de encierro y de estar pues como cooptados de las libertades. Entonces todo esto realmente, todas las digamos, elementos que se están conjugando ahorita en los hogares gracias a la pandemia, se están convirtiendo como en un caldo de cultivo riquísimo para que cualquier elemento de conciliación no resuelto pueda detonar en alguna problemática más grave. Y en ese sentido, el tema de la violencia es un foco rojo, ¿no? Evidentemente, la pandemia ha venido a intensificar
y aunque es muy poco el tiempo para poder tener una medición, digamos, objetiva de esto, ustedes pueden encontrar en la red muchísimos esfuerzos que se están haciendo, las universidades están haciendo encuestas, las organizaciones están haciendo encuestas, muchas van ubicadas hacia el tema de lo sanitario y los protocolos y cómo nos cuidamos, pero también hay muchas que están, no tantos, pero sí hay algunas que están haciendo estudios sobre la carga global de trabajo en tiempo de pandemia y en los efectos que están teniendo en hombres y mujeres. De acuerdo a lo que hay disponible ahorita, sí hemos visto que la carga global de trabajo se ha incrementado, particularmente para las mujeres, y esto tiene un efecto muy marcado en prácticamente potencializar o, digamos, agudizar las desigualdades de género. Tiene un impacto directamente negativo en la calidad de vida de las mujeres. Obviamente, a pesar de que pudiéramos estar pensando de que como estamos en casa podemos tener tiempo de ocio y de esparcimiento, estamos viendo que hay pobreza de tiempo también exacerbada en el caso de las mujeres que tienen la doble jornada. Y esto también expone a las mujeres a otros, digamos, factores de riesgo que en condiciones de la normatividad como la conocíamos antes, pues no estaban contemplados, ¿no? Tiene que ver justamente con que somos la primera línea de atención al COVID y que de alguna manera estamos expuestas, digamos, a este contagio. Y en muchos de los casos, y este es un dato curioso que se ha develado con estos estudios que les digo que se están haciendo con encuestas telefónicas, particularmente unas investigadoras españolas están haciendo encuestas telefónicas con mujeres que que están teletrabajando y que además son madres. Y es que además, como en muchos de los casos el varón es el proveedor principal, las mujeres están cuidando que los varones tengan espacios adecuados para hacer su teletrabajo. Entonces, les voy a poner un ejemplo de la vida real. En la casa de ustedes, pues tenemos un área común que es comedor, sala, la estancia y la cocina, pero no tenemos un espacio adecuado para la oficina. Entonces, a la hora de que hay que, digamos, conciliar los horarios de mis reuniones, las de mi esposo, las escuelas, las clases de mi hija, pues es que prácticamente tenemos que hacer una reingeniería y andamos buscando espacios para no chocarnos y que no se nos crucen las conversaciones. Entonces, muchas mujeres están haciendo esto y esto ha implicado que algunas se tengan que ir a caso extremo y también, si su trabajo lo permite, de estar trabajando en la madrugada, cuando todos están dormidos, cuando puede haber silencio en la casa, cuando nadie más va a entrar en este asunto. Pero eso significa entonces que va en detrimento directo al tiempo de sueño que están teniendo estas mujeres, porque en el resto del día, pues hay que, sobre todo para las que tienen hijos pequeños, resulta muy, muy, muy complicado. Y el hogar está también amortiguando el espacio educativo, porque estamos prácticamente apoyando al sector educativo con la escuela en casa. Y obviamente todo esto está medido por las diferentes aristas que pueda tener las condiciones sociodemográficas de cada hogar y de cada persona, ¿no? Como lo decía antes, no todos estamos viviendo el confinamiento de la misma forma, no todos tenemos la misma infraestructura, no todos tenemos los mismos recursos y no todos estamos en la misma etapa de vida o tenemos los mismos recursos emocionales y personales para digamos, gestionar y malabarear la pandemia. Entonces, bueno, en este sentido, también este caldo de cultivo que les mencionaba ahorita es rico para que la violencia se potencialice. Y aquí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis para decir que en la vida de las mujeres, y esto está, no lo digo yo, pues o sea, esto está documentado en muchos estudios sobre violencia de género, la violencia en el caso de las mujeres es un continuum. La violencia para las mujeres está presente en muchos aspectos de su vida
en cada etapa de la vida, ¿no? Entonces, hay mujeres que pueden decir, no, a mí la violencia no me ha tocado, tal y cual, pero hay muchas cuestiones estructurales que están generando violencia para las mujeres y hay muchas violencias que son también invisibles a este condicionamiento que hemos venido teniendo por siglos de la distribución sexual del trabajo y de la distribución jerárquica y de género del poder, ¿no? Entonces, si normalmente estamos expuestas a muchos, digamos, riesgos de violencia física, sexual, económica, de pareja, doméstica, comunitaria, institucional y demás, las personas que ya están en una situación de violencia con sus parejas o en sus hogares, y en este momento de confinamiento y de aislamiento, pues bueno, están prácticamente las 24 horas encerradas con el enemigo, ¿no? En, eh, Súmenle todo el tema de la ley seca y demás, esto realmente pone a muchas mujeres en muchísimo riesgo. Y además, el mismo, digamos, la misma dinámica de la pandemia ha hecho que los servicios legales y el acceso a la justicia, que de por sí son típicamente lentos y están saturados y son, debo decirlo, poco efectivos en nuestro país, pues ahora están más limitados o son inexistentes, ¿no? Hemos visto, digo, para quienes estamos en algunos chats de grupos de mujeres y demás, cómo hay mujeres pidiendo auxilio a toda hora y no hay líneas que las atiendan, los juzgados están cerrados. Eh, Platicaba hace unos días con gente que está en los albergues para mujeres violentadas y me dicen que están a tope, en Hermosillo está a tope, estaba antes de la pandemia y además no pueden recibir justamente por la pandemia a nadie más y no pueden dejar salir a nadie de los que estaban antes de la pandemia, ¿no? Entonces el confinamiento y esto, pues ya ha habido algunas declaraciones de gobiernos y de instituciones internacionales como la ONU, que el confinamiento, obviamente, esta convivencia permanente en un espacio cerrado, pues puede aumentar la violencia intrafamiliar. Y estamos pensando aquí también que están quedando muy expuestos los niños y las niñas y adolescentes que están muy expuestos a la violencia sexual. No es secreto que en el caso de la violencia, del abuso sexual a menores, un alto porcentaje de esos abusos son perpetrados por familiares o amigos muy cercanos de la víctima y que ocurren en el hogar o en una casa de confianza de quienes son víctimas. Entonces estamos prácticamente también ahorita muy preocupados por esta situación. Y aquí unos datos, yo creo que cualquiera que googlee brevemente pandemia y violencia se va a encontrar una cantidad impresionante de información. No quise ahondar mucho en esta parte porque a veces también hablar de cifras de violencia nos puede generar un mood que no me parece que sea el adecuado para este webinar, pero sí llamar la atención sobre estos temas que incluso se espera que si la pandemia durara 6 meses, 7 millones de mujeres no tendrían acceso a métodos anticonceptivos modernos y en un digamos, escenario de violencia y de pandemia se esperan una cantidad equivalente de embarazos no deseados. Y eso es violencia para las mujeres. La violencia de género se estima que puede aumentar 20% en estos periodos de encierro por semestre y que se incrementaría los casos de abuso a nivel internacional en 31 millones. En el caso particular, por ejemplo, de México, la Fiscalía del Estado de México anunció ya que se dio un aumento del feminicidio del 45% y que las denuncias por violencia aumentaron en 78% en los primeros 4 meses del año. Y esto es grave además porque sabemos que hay una cifra negra que no se reporta. Entonces, si el número de llamadas pidiendo auxilio se incrementó, también se incrementaron drásticamente y en mayor proporción las mujeres que están sufriendo violencia y que no denuncian.
Y obviamente es probable y es altamente probable que la recesión económica tenga un gran impacto en los niveles de pobreza de países de bajos ingresos ya de por sí, y que esto va a tener una serie de consecuencias también en otros tipos de violencia que son particularmente lascivos, como la ablación genital, como el matrimonio infantil, etcétera, porque evidentemente para muchas familias el tema de deshacerse de la carga económica que implica criar una hija sigue siendo importante, y en ese sentido el matrimonio infantil se puede también ver incrementado. Entonces, pues como vemos, el escenario es complicado, es delicado, pero sin embargo, a mí me gustaría que al final del día pudiéramos quedarnos también como con esta reflexión de que, si bien es cierto, hay una enorme carga de desigualdad marcada ahí, con la carga global superior para las mujeres, la carga de trabajo global superior para las mujeres, con los trabajos invisibles y demás. Creo que la pandemia también nos da esta posibilidad de poder hacerlos visibles, porque más hombres y más mujeres están conviviendo juntos y están dándose cuenta de todo lo que se requiere para mantener un hogar a raya y para mantenerlo limpio y para mantener el cuidado. Entonces, creo que es una valiosa oportunidad este momento para que todos podamos reflexionar sobre cómo están distribuidas las cargas de trabajo en nuestros hogares, y también para el mercado laboral, para los empleadores, las empleadoras, para quienes estamos con responsabilidades en los espacios de trabajo, que podamos ver cómo, digamos, este juego entre una esfera y otra tienen incidencia en la calidad de vida de los trabajadores. Es también un momento para darle ese significado de valía al trabajo doméstico y de cuidado, porque de verdad que sin él no puede existir el otro. Y entonces en el hogar, que es donde se organiza la vida, es también donde se puede encontrar la raíz para organizar el trabajo, ¿no? Y estos dos ámbitos son inseparables. Entonces, no podemos prescindir de uno, no podemos reforzar el otro sin generar un impacto. Y hay que, a la hora de hacer estos rediseños que seguramente la salida de la pandemia y la nueva normalidad nos van a exigir, considerar que las jerarquías de género son importantes y que debemos tenerlas a la mano a la hora de rediseñar nuestro trabajo. Em, ¿Qué más retomo de esta cuestión? Bueno, que justamente el poder identificar todas estas desigualdades y estos impactos diferenciados en la calidad de vida de hombres y mujeres que surgen a raíz de cómo distribuimos nuestro tiempo en distintas actividades, pueden ser base para que podamos combatir las desigualdades de género, y que las tengamos presentes a la hora, independientemente de la trinchera donde nos encontremos, de, de, de ubicarlas, y también de exigirle a las autoridades y a los empleadores que las consideren en el diseño de políticas públicas, en el diseño de políticas laborales, en los protocolos y en la asignación de tareas, y también en el diseño de las tareas y los espacios en el hogar y también en el trabajo. Más que nunca tenemos que tener claro que Estado, familia y mercado deben intervenir. A todos nos toca una parte en la acción si queremos armonizar nuestra vida, y si queremos transitar de una vida que valga la pena ser vivida, y que podamos tener espacios de trabajo que nos sirvan para vivir y que no vivamos para trabajar. En ese sentido, obviamente, pues tenemos una tarea bastante compleja, se antoja bastante interesante, para que podamos rediseñar las dinámicas de trabajo global. Algunas de las cuestiones que se marcan en este sentido son el hecho de que podamos democratizar el trabajo doméstico, que incluyamos cada vez más a los varones en las actividades de cuidado, que juntos resignifiquemos lo que significa justamente la crianza, que podamos tener nuevas paternidades más involucradas, más presentes, y que podamos también en ese sentido darle un respiro a la maternidad, al cuidado, para que también tengan las mujeres opciones para poder de alguna manera
destinar ese tiempo más a su autocuidado. Flexibilizar el empleo, por supuesto, y este es un tema súper debatido porque tenemos décadas de hablando de trabajos flexibles, pero flexibilizarlos con una perspectiva de género implica de verdad salirnos del cuadrito y pensar diferente, empatizar, ponernos principalmente en los zapatos de las otras. Y algo que está sucediendo en otros países que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Jornadas laborales, y yo sé que esto implica un debate muy complicado, sobre todo en la minería, que bueno, el día de hoy tenemos un público minero, por lo que implica la naturaleza de nuestro trabajo, pero justamente la pandemia nos va a obligar también a pensar en otras cuestiones de automatización de la industria 4.0 que de alguna manera tendrán que irnos llevando a encontrar formas viables, efectivas y sanas de poder reorganizar el trabajo. Está comprobado que las 8 horas de jornada legal pudieran reducirse y generar incluso una mayor productividad. En otros países ya se está haciendo y podríamos empezar a hacer algunos ejercicios para jugar con esta idea. Obviamente el trabajo de sensibilización, de información, de prevención en torno a la violencia de género tiene que ser constante porque, repito, en el caso de las mujeres la violencia es un continuum y hay que, en ese sentido, trabajar junto con las autoridades y los liderazgos laborales para que puedan existir sistemas de denuncia de la violencia y el acoso efectivos, que realmente sancionen y que realmente lleven a una modificación de la conducta en los diferentes espacios donde nos desarrollamos para avanzar hacia la cero tolerancia a la violencia y el acoso. Y esto, obviamente, todas las acciones que se tengan que realizar tienen que llevar la visión de un presupuesto de género, tanto en el nivel público, de la acción de las políticas públicas, como en el trabajo, como también en el hogar. Que seamos sensibles a las necesidades de las mujeres y sobre todo de aquellas que están haciendo trabajo doméstico y de cuidado. El tema de la infraestructura física y pública, que sea incluyente, que sea adaptable, horarios de transporte, cuestiones de seguridad en las paradas de camión, iluminación en los parques, etcétera. Todo esto tiene que ver con el tema de la seguridad de las mujeres y de las personas en general. Y yo sé que trasciende un poco al tema de la pandemia, pero son cuestiones que tenemos que atender y, por supuesto, educar para la paz, ¿no? Es un tema que se habla mucho, pero que realmente sigue recayendo como en esta parte de las mujeres y hemos visto también en el marco de la pandemia desafortunados intentos incluso de institutos de mujeres por mantener a raya a las mujeres diciéndoles cuídate y tú no estés provocando y haz una comida rica, en lugar de decir varones reflexionen, respeten, etcétera, ¿no? Entonces, la educación para la paz nos debe tocar a todos y es algo que se debe hacer tanto en la casa como en el trabajo y en la esfera pública. Y avanzar también en la idea de que la violencia, de eliminar de nuestras cabezas la idea que la violencia es un asunto privado o íntimo que solamente me toca a mí o a la persona que le está viviendo. En la violencia todos contamos y en la violencia todos sumamos y la primera forma de hacernos visibles es decir yo no la tolero y incluso en el hogar, poder decir cuando una conducta nos parece lasciva, hiriente, violenta, estarlo marcando y estarla marcando también con los otros miembros del hogar. Cuestionar los estereotipos, cuestionar la norma, reconocer la diversidad, articular redes de ayuda y practicar la sororidad. Para el caso de las mujeres, creo que esto es un tema muy importante porque hablamos mucho de solidaridad en términos de cualquier contingencia. En la pandemia se ha hablado mucho de la solidaridad y de cómo estamos activando redes de apoyo comunitario y demás, pero la sororidad es un espacio que nos compete solo a las mujeres y la sororidad tiene que ser un pacto que entre mujeres tengamos. La sororidad tiene que ser una premisa, y bueno, no quiero que suene así como incisivo, como que tiene que ser porque yo lo digo, pero de verdad si queremos avanzar
a trascender una vida, digamos, que sea más digna, más liviana y que sea digna de ser vivida, tenemos que reconocer que esta primera línea de batalla que representamos las mujeres, tenemos que estar compartiendo y reconociendo nuestra propia diversidad como mujeres y apoyándonos. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas puntuales, hay muchas, digamos, normativas, guías y demás que podemos encontrar en la red. Y, y creo que el primer paso siempre es que abramos la posibilidad de visibilizar estos temas, que los conversemos, que tratemos de motivar la reflexión y que tratemos de salir nuevamente del cuadro, de la caja, para poder pensar formas de ser y de existir que sean diferentes y que reten a la normalidad como la conocemos, porque definitivamente la pandemia nos va a obligar a, una vez que hayamos controlado al bicho, a que seamos diferentes, a que actuemos diferentes y a que trabajemos de una forma diferente. Lo dejaría hasta aquí, creo que me pasé del tiempo. Estoy atenta a sus comentarios. Doctora, muchísimas gracias. Definitivamente no es un exceso de tiempo. Creo que lo que nos compartes tiene un gran valor. Es sin duda alguna una temática, yo lo decía al inicio, de mucha relevancia. Yo lo veo en términos también de un asunto que debe abordarse con urgencia, sobre todo porque tenemos, tú bien lo comentabas en tu presentación, evidencia, datos, indicadores que refuerzan esta realidad que estamos viviendo todos los días, donde la mujer se ve expuesta a una serie de condiciones que terminan por afectar lo que de alguna manera mueve también la intención de estos ejercicios, ¿no? Que es hablar de la importancia del bienestar. Hay una serie de preguntas que nos están compartiendo a través de chat. Te las vamos a ir presentando. De mi parte también habrá algún comentario. Como anfitrión, primeramente me gustaría centrarme en las preguntas que nos comparten quienes nos han regalado su tiempo y nos están acompañando el día de hoy. De igual manera, José Luis, si gustas ahorita haciendo las preguntas, agregamos algún comentario de nuestra parte. Creo que desde la visión de la empresa en materia de desarrollo organizacional y de salud psicosocial, se generan una gran cantidad de preguntas vinculadas incluso a lo que los propios participantes nos están presentando. En primer término, tenemos por aquí una pregunta, le agradecemos a Yunuen Herrera, que nos presenta tres preguntas muy específicas y definitivamente muy valiosas. La primera de ellas es, doctora, ¿qué medidas se podrían tomar para mitigar la brecha tan grande de doble jornada? Esa sería la primera. Bueno, algunas de las cuestiones que platiqué al final de la presentación tienen que ver justamente con líneas de acción que pudiéramos aventurarnos, ¿no? a buscar. Número uno, creo que vale mucho la pena que como personas desde lo individual hagamos este registro o este itinerario de nuestros tiempos, porque creo que si aprendemos a hacer como una organización de nuestros propios tiempos, podemos identificar cuánto estamos destinando a un espacio, cuánto estamos destinando al otro, cuánto se nos va en traslados, cuánto tal cosa, ¿no? Y que podamos hacer también itinerarios de usos del tiempo por familia, para poder identificar también en esta configuración familiar quién puede estar teniendo, podríamos hacer una especie de banco de tiempo en nuestras familias, ¿no? ¿Quién tiene a lo mejor más carga en este momento y cómo los otros miembros de la familia pudieran contribuir a minorar estas cargas? ¿Cómo podemos involucrar? Al final de la presentación hablo de la democratización familiar y esto no tiene nada que ver más que con que todos seamos parte de lo que implica tener una familia. Entonces, ahí hay que involucrar a hijos e hijas en las actividades domésticas, en las actividades de cuidado, en la medida de sus posibilidades y de sus edades, y trabajar en la distribución de tareas en el hogar. Creo que si esta parte del trabajo del hogar lo distribuimos de mejor manera entre los miembros del hogar,
obviamente esta carga se va a disminuir grandemente. Pero también es un tema que le compete a los empleadores o a las empleadoras, porque tenemos que ser conscientes de estas necesidades de género distintas para nuestros colaboradores o colaboradoras, dependiendo de la etapa de vida y dependiendo del tipo de familia que tenga cada trabajador. Entonces, el horario flexible, el poder dar ciertos aspectos ahí de salario emocional para tener una salida temprano, para ir a las actividades de los hijos y demás, pueden contribuir también a minorar esta carga, ¿no? Y muchas veces ese salario emocional puede redundar en un aspecto de productividad que realmente te puede ubicar en cuál es el tiempo real que tú le puedes dedicar a una actividad de trabajo, y que a lo mejor está siendo de alguna manera interferida por algún problema de conciliación que no tienes resuelto. Pero el asunto sería, yo creo que acá es cómo le hacemos, ¿eh? Y este debe ser un ejercicio colectivo. Estos son como tips que yo puedo dar desde el punto de vista así muy general y de lo que yo sé de las encuestas de uso del tiempo, pero llevarlo a la práctica es muy complicado, porque incluso revisar la forma en que estamos distribuyendo el tiempo de trabajo doméstico y de cuidado en la familia implica que vamos a confrontar a lo mejor a la pareja, implica que vamos a lo mejor a darnos cuenta que cómo está nuestro sistema de crianza con los hijos, qué actividades les estamos dejando, qué herramientas de supervivencia y de autonomía les estamos dando. Entonces son temas que son bastante complicados, que a veces no son fáciles desde el punto de vista emocional y personal abordar, pero que hay que aventurarnos a hacerlo. Muy bien, gracias, doctora. La otra pregunta es, en este mismo sentido, ¿cómo reducir la culpa de mujeres madres? Así nos lo comparten la pregunta, ¿cómo poder contribuir a reducir esa culpa? Incluso que tú mencionabas en tu presentación, ¿no? Derivada de esta doble presencia y esta condición de frustración en muchos de los casos por no poder dedicar el tiempo adecuado a las distintas actividades, derivado de este concepto de carga mental propiamente del trabajo, pero también del de casa. ¿Cómo abordar este asunto? También es un tema bastante complejo. Y no es algo que se logre y se quede. O sea, es algo que podemos a lo mejor manejar, gestionar, y que creo que aquí el tema de la sororidad y de la construcción de redes pueden ser un elemento de mucho soporte, de mucho apoyo, ¿no? ¿Con qué redes cuento para de familiares, amigos, personas de confianza, incluso de subcontratación de trabajo de cuidado, o sea, de contratar una cuidadora, un cuidador, una niñera, un chofer, o sea, que me puedan ayudar a mí a gestionar estas dos esferas de la vida para que no me sienta culpable de fallar en alguno. Y obviamente esto tiene que ver con toda esta distribución de privilegios, ¿no? Pero hay redes sororarias y solidarias que se pueden hacer con vecinos, con amigos, con incluso miembros, compañeros del trabajo, para poder de alguna manera amortiguar todas estas presiones. Sin embargo, no siempre funcionan. En mi caso, por ejemplo, vivo en una ciudad donde no tengo familia. Mi esposo tampoco tiene familia acá, y cuando tenemos algún tema para conciliar o recoger a la hija, pues se puede volver una crisis del tamaño del mundo. Pero hay que construir esas redes. Y hay momentos en que lo puedes lograr, hay momentos en que no, porque no todos los recursos están disponibles. Pero el tema de la culpa tiene que ver también con una cuestión, digamos, ya también más personal, de revisar nuestra propia historia de vida, la forma en que hemos ido construyendo nuestra identidad, nuestra autonomía, y cómo hemos ido a lo mejor también enfrentando violencia en otros momentos de la vida. A mí me parece, bueno, en España, por ejemplo, hay bancos de tiempo, ¿no? Y la gente puede decir, hoy tengo una hora libre, ¿quién necesita que le apoye con recoger un hijo o hacer un trabajo de plomería? Y necesito que la próxima semana, que yo voy a tener un trabajo muy pesado, alguien me apoye a mí.
podríamos empezar a hacer ejercicios comunitarios de ese tipo y pudiera eso tener también una incidencia en cómo nos gestionamos la culpa y cómo gestionamos el bienestar de todos. Pero sinceramente también debo decir que lo veo súper complicado, más en esta dinámica de corre, de escasez, de pobreza de tiempo, de muchas presiones, de distancias largas y demás que nos invitan a reconfigurar prácticamente todas las esferas. Y aquí yo les digo, ¿cómo lidiar con la culpa? Por ejemplo, en el caso que seguramente muchos de ustedes cuestionaron, en el caso de la mamá de Fátima, una niña de 6, 7 años que salió de la escuela, la mamá no llegó por ella, la escuela cerró, la dejaron en la banqueta, alguien pasó, se la llevó y la encontraron asesinada tantos días después, ¿no? O sea, ¿cómo lidiar con la culpa cuando de pronto todo el contexto es violento y cuando no tenemos políticas públicas y no tenemos protocolos de cuidado en las escuelas, en los trabajos, en nuestras casas, ¿no? Creo que hay niveles de culpa que pueden ser manejados, y hay niveles de culpa que definitivamente nos toca compartir a todos. En ese caso, por ejemplo, en el caso de Fátima, del feminicidio e infanticidio de Fátima, pues la culpa nos debería alcanzar a todos. ¿Y qué tanto estamos exigiendo, por ejemplo, que las escuelas tengan esos protocolos? Porque eso nos podría ayudar a nosotros, ¿no? Bueno, cuando mi hija estaba pequeña, la teníamos en una escuelita que si llegábamos tarde, pues nos cobraban 30 pesos. Pero tú sabías que no te lo iban a dejar en la banqueta, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden empezar a pensar desde lo colectivo para que todos reduzcamos nuestro nivel de culpa. Doctora, y precisamente en torno a esto que pudiera ser una oportunidad para generar acciones específicas, precisamente Jessica González, conecto también este planteamiento de Jessica con lo que nos comparte Javier Sánchez, es en el sentido de qué factores, creo que ahí responde de cierta medida estos planteamientos, qué factores se pueden generar, pero ya hablando en lo particular del contexto de trabajo, pensando que mucho de lo que se aborda en tu presentación tiene que ver precisamente con esta nueva normalidad, considerando que si la idea dentro de las organizaciones es reactivar una operación y tratar de regresar las cosas a como estaban antes de la contingencia, definitivamente ese fenómeno va a ser un tanto complejo porque desde un enfoque social entendemos que muchas cosas van a estar cambiando. Entonces, ¿qué pudiera desarrollarse como recursos para poder hacer frente a estas circunstancias que mencionas? Y sobre todo, como menciona Javier, para aprovechar en un momento dado si es que hay condiciones favorables para las mujeres y su rol ante esta nueva realidad. Particularmente para el teletrabajo. Hablando, por ejemplo, si nos referimos al teletrabajo o específicamente al homework, como les están denominando también en algunos espacios. Uh-huh, uh-huh. Sí, creo que ahí hay una interesante área de oportunidad, ¿no? Porque de alguna manera, y que tendrá que ser evaluada y diagnosticada en el contexto propio de cada ambiente laboral. Pero, por ejemplo, les platico, en el caso particular de nosotros de Cluster, por ejemplo, que pues bueno, es un trabajo de servicio y es un trabajo que hacemos de oficina y de organización de eventos y de atención a socios, el home office lo podemos seguir haciendo prácticamente y seguir atendiendo a todos los asociados porque las herramientas tecnológicas nos lo permiten. Hay otros trabajos que evidentemente no se podrá, pero lo que sí estamos viendo es que se puede contribuir mucho a la calidad de vida de las y los trabajadores si hacemos digamos, una especie de configuración combinada de trabajo in situ y de trabajo desde casa.
pero que obviamente tendrá que estar acompañada por una serie de recursos que le faciliten a las y los trabajadores tener ambientes laborales adecuados para el home office. Es decir, no vas a convertir a lo mejor tu casa en una oficina, y si puedes tener un espacio de oficina en tu casa, qué padre, pero si no, y lo estamos viendo en algunas acciones comunitarias, por ejemplo, el acceso a Internet, el acceso a ciertas cuestiones de tecnología, cuestiones de ergonomía, de si tienes una silla adecuada, de si tienes un espacio que te permite estas cuestiones, creo que son cosas que se pueden negociar en conjunto, colaborador y empleador, para poder, por lo menos desde este punto de vista físico, digamos, poder solventarlo, ¿no? Evidentemente creo que también esto tiene mantener un buen balance entre trabajo y teletrabajo, tiene muchos impactos que también se han estado midiendo desde otras perspectivas, el tema del medio ambiente, el tema de los ahorros que le genera a la propia empresa, los gastos de traslado y el tiempo de traslado. Entonces, creo que pudiéramos hacer un balance para justamente poder encontrar como esta cuestión que sea de ganar, ganar, ¿no? Y que a lo mejor, no sé, 3 días voy a la oficina y 2 días estoy en home office, pero con una serie de actividades que están muy bien marcadas, y eso implica rediseño de las funciones, rediseño de los puestos, y implica también generar los perfiles. Si hay un colaborador o una colaboradora que no sabe cómo voltear su camarita cuando está en una reunión de Zoom, pues a lo mejor hay que hacerle una capacitación, y ya fue un chiste local aquí para los organizadores y su servidora, pero tenemos que pensar también en eso. Y tenemos que pensar que obviamente, digamos, el grupo de colaboradores no es un ente y una masa homogénea, ¿no? Que habrá que considerar cuestiones de diversidad que van más allá de la edad, del sexo y si estás casado o soltero, pues, ¿no? Claro, doctora, la verdad, creo que el tema es de darnos bastante materia para poder abordar. Desafortunadamente aquí tenemos un condicionante que nos aprieta un poquito, que es el tiempo. Hay más preguntas por hacer. Definitivamente nos conocemos y creo que desde el enfoque que manejamos y que en el que nos hemos formado, que es el del análisis de lo social, en ocasiones las respuestas no se pueden, digamos, determinar por observaciones muy específicas, sino que en ocasiones también demandan ampliar un poquito esta reflexión. Y en ese sentido, pues desafortunadamente no tenemos todo el tiempo. Hacemos el compromiso de compartirte las preguntas que quedaron por aquí pendientes, en este caso con las personas que nos las están haciendo llegar. Y si no tienes inconveniente, te compartimos su medio de contacto para que personalmente tú puedas externarles tu opinión acerca de esos planteamientos que están haciendo. Yo, de mi parte, antes de cederle la palabra a José Luis, sí me gustaría, digamos, desde el enfoque que nosotros trabajamos, que es el de bienestar, hacer una pequeña reflexión en torno a, por un lado, la oportunidad que se presenta para generar condiciones favorables en esta nueva lógica de trabajo que está presentando derivado de la pandemia, pero por otro lado también una preocupación abierta, y de ahí también el interés precisamente abordar este tema, porque vemos un colectivo, un sector que desafortunadamente se ve en una condición no tan favorecedora, derivado precisamente de la serie de demandas, la serie de responsabilidades y compromisos que tiene de alguna manera como premisa en su vida. Aquí, desde mi perspectiva personal, entiendo que este es un tema de equidad. En la realidad es que no existe esa distribución, tal como lo mencionaste, en un sentido democrático. El tema de los tiempos dedicados, la realidad es que la mujer tiende a hacer una mayor gestión, si no es que casi todo en lo que toca al tema de la familia. Y en ese sentido, pues obviamente estamos hablando del riesgo de incrementar un posible deterioro del bienestar, que es sumamente importante, hablando propiamente del contexto de trabajo y obviamente de la vida misma. Yo me gustaría cerrar mi participación haciéndote una pregunta.
tenemos dentro de los participantes, obviamente mucha gente que está vinculada a las áreas de recursos humanos, que están dentro de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, interesados en todo este tema de lo psicosocial, de la salud psicológica, que es una materia sumamente sensible y que de hecho es, digamos, el enfoque o donde se está poniendo la atención de los rubros que tendrán que gestionarse en lo subsecuente. La pregunta sería, ¿hacia dónde tienen que voltear o qué cosas tendrán que modificar o qué paradigmas en un momento dado tendrían que cambiar los tomadores de decisiones dentro de las empresas para adaptarse a estas nuevas circunstancias en el contexto de trabajo? O sea, en definitiva, por un lado está la realidad propia de la mujer, pero sabemos que esa realidad muchas veces depende de las decisiones que toman otros. Cuando hablamos del trabajo, pues esto depende de lo que decide el jefe, de lo que decide el planeador, de lo que decide el tomador de decisiones. ¿Qué sugerirías desde tu experiencia y obviamente en torno a este tema que estamos abordando, que debiera considerar el gerente de recursos humanos, el coordinador de recursos humanos, el gerente, el superintendente de seguridad y salud, para no incrementar este nivel de vulnerabilidad al cual ya está sujeto la mujer por estas realidades que nos has compartido? Sí, es una pregunta bien complicada, Mario. La verdad es que pues no hay una receta puntual, ¿no? Pero si pudiéramos hablar en términos metafóricos, el tema es que hay que cambiar el foco. O sea, el mundo del trabajo ha estado diseñado por y para hombres. Hemos estado de alguna manera a lo largo de las décadas y de los siglos luchando porque las mujeres sean primero aceptadas, involucradas y ahora queremos también ser reconocidas, pero también tener esos derechos laborales, ¿no? Entonces, ha sido una larga lucha y eso está en el fondo del diseño de los ambientes laborales. Pero hay quienes incluso van más allá y dicen, bueno, el tema no solamente es eso, bueno, sí, es una consecuencia de un sistema que está haciendo crisis y que está haciendo crisis justamente por el tema de los cuidados, porque son trabajos que luego nadie quiere hacer. Entonces, hay quienes dicen que hay que desacelerarnos, hay quienes dicen que hay que cambiar el foco de la productividad por el bienestar y demás. Yo creo también que no podemos dar un reversazo así de fuerte, ¿no? Estamos muy acostumbrados a vivir en este mundo capitalista. Bueno, habrá quienes a lo mejor no les guste tanto, pero a mí me encanta el poder tener esta posibilidad de opciones, de tomar decisiones, limitadas y todo, pero que de alguna manera nos permiten tener esta fabulosa posibilidad de estarnos viendo la cara a través de la pantalla, pues, ¿no? Pero sí creo que podemos ir de alguna manera, irle bajando un par de rayitas a esta intención de estar siempre produciendo por estar cultivándonos, ¿no? Cambiar el foco del hacer y por el ser. Y por supuesto creo que en esta cuestión una herramienta muy útil puede ser la transversalización de la perspectiva de género en cualquier espacio. Entonces ahí hay muchos protocolos, hay muchos manuales, la OIT, la ONU Mujeres y muchas organizaciones, perdón, han hecho manuales de transversalización de la perspectiva de género, que no son otra cosa más que un llevarte de la mano con todas las personas que forman parte de alguna organización para sensibilizarte en cuanto a lo que representa ser hombre o ser mujer en cualquier espacio. Entonces, se aplica en la familia, se aplica en el trabajo, pero es un trabajo que tiene que ser de mucho picar piedra. Es un trabajo que se hace lento, es un hilar fino,
y hay mucha resistencia. Entonces, tiene que ser un cometido de largo plazo. Definitivamente, ¿qué más quisiera yo que decir que si damos un curso de taller de perspectiva de género en todas las empresas para el próximo año, todos vamos a estar bien felices? Pero no, porque la resistencia está ahí y es un sistema que hemos aprendido, en el que hemos sido socializados y educados a vivir para que se reproduzca. Entonces tenemos que generar un cambio de cultura gradual, que empiece por la sensibilización y por la empatía de lo que representa ser hombre y ser mujer en una sociedad que evidentemente está siendo muy presionada por crisis de distintos tipos, donde la del cuidado y la del trabajo y la violencia de género son ahorita, me parece que, la mayor pandemia. Gracias, doctora. Le agradecemos también a Paula, a Xareni, a Mayra, a Carlos, Carlos Roque, Carlos Atarain, a M. Pérez por sus preguntas, comentarios. Les haremos llegar, para tranquilidad de ustedes, estos cuestionamientos directamente a la doctora para que ella de manera personal pueda pues compartir alguna opinión, algún comentario sobre esto que ustedes plantean. De mi parte, agradecerte, Margarita, la verdad, me siento muy contento de poder compartir este espacio, sumados ya en esta nueva realidad, ya a la distancia, haciendo uso de la tecnología para enriquecer este ejercicio de aprendizaje, precisamente de cambio en esta lógica que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo y que en estas circunstancias definitivamente tiene que adecuarse a este nuevo momento. Entonces, de mi parte, reconocer toda tu experiencia, tu disponibilidad por estar aquí, y le cedo ahora la palabra a José Luis. Muchas gracias, Mario. Oye, Margarita, pues yo primero te felicito, me gustó muchísimo escucharte, soy consultor, pero también soy investigador, y siempre cuando veo datos, me resulta extraordinario poder verlos. Además son datos nacionales, son cifras nacionales, no es una digamos, una cuestión particular tuya. Vamos, Margarita no se saca esto de la manga, no es una circunstancia personal que ella encabeza, es una realidad en la que todos estamos de alguna forma sujetos. Yo quiero enviar un mensaje de parte de la comunidad que estamos estructurando, pero la verdad es que no quiero perder la oportunidad de preguntarte algo y hablando de esto, ¿no? Yo creo que todos estamos pensando en cómo vamos a hacer para transformar el mundo y qué voces debemos escuchar en este momento. Yo escuché un tema en el que me hermano contigo, que es el de la solidaridad. Y definitivamente cuando pienso en solidaridad, cuando pienso en, en aspectos relativos a lo que se viene después, también pienso en la situación económica, no puedo dejar de pensarlo. Margarita, mujeres, bienestar y violencia, lo voy a poner en el mismo, solidaridad y futuro, te evoca una frase, querrías tú que nos ayude a construir bienestar para todos, porque todos somos todos, todos y todas, hacia el futuro, hacia lo que viene los siguientes 24 meses, en esas variables de las que hablo? Sí, bueno, creo que definitivamente el tema es que este es un problema de todos. Entonces, si no estamos juntos, no lo vamos a lograr. Definitivamente, la nueva onda del mundo en general tendrá que ser la cooperación y la solidaridad, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que además yo personalmente le ha costado mucho durante mi trayectoria, ¿no? O sea, lo trabajo en el clúster porque si no hubiera esa base de colaboración y de cooperación,
antes que la competencia en un clúster pues no pudiera funcionar. Y creo que en ese sentido es como también debemos trabajar a nivel de sociedad. Si no estamos cooperando como comunidad y podemos empezar por los círculos más cercanos, círculos concéntricos, empezamos por la familia. Si no estamos juntos no vamos a salir de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que el tema sería eso, ¿no? Y un poco para adecuarlo también al tema de las mujeres, es que la sororidad es nuestra nueva revolución de las mujeres. O sea, no podemos criticarnos, no podemos irnos contra las otras, no podemos aspirar a un mundo mejor para las mujeres si no nos estamos reconociendo nuestra diversidad. Entonces, cooperación, solidaridad y sororidad. Extraordinario, me parecen 3 palabras que nos vamos a llevar, porque si la flexibilidad mental y organizacional que necesitamos para reconstruir, porque vamos a tener que reconstruir y muchos de nosotros estamos apoyando o extendiendo nuestros brazos hacia ello, pues creo que queda claro que el feminismo hacia el siglo XXI tiene que marcar un cambio, como lo han hecho en otros momentos otros movimientos sociales, y en este caso transversalizarlo a la organización, lo hablo desde el desarrollo organizacional, pues es algo que escucho yo todo el tiempo en el discurso, me canso de escucharlo en el discurso, pero quisiera verlo en la práctica, ¿no? Y a mí me queda muy claro, cooperación, solidaridad y sororidad. Lo dejo como firma porque creo que lo vamos a retomar. Margarita, tengo muchas preguntas que hacerte, espero que me permitas enviarte un correo. Estuve escribiendo por ahí una pequeña reseña de tu charla y algo más que escribo, y si me permites te la enviaría. Y te pido permiso también porque muchos de los que nos escucharon también quieren enviarte un correo. Creo que ya por ahí les dijiste que sí, ¿no? Que pueden sí, ahí enviar lo compartí en el chat. Ajá. Con todo gusto. Muy amable. Fíjate que me tomé la libertad de compartir este archivo que nos enviaste sobre estudios de género. Ya pueden descargarlo, ¿eh? Quienes quieran acceder a él, y 2 recomendaciones que Margarita nos hace y que puse ahí los links, porque creo que hay que conectarnos, ¿no? Hay que leer también, hay que informarnos. Creo que lo que más me mueve a mí es a la curiosidad, a leer, a informarme, a prepararme, a saber más. Y en ese sentido es muy inspiradora tu charla, me dio mucho gusto escucharte, me fue un placer conocerte en Hermosillo, y no tuve la ocasión de hablar, ¿no? O de escucharte respecto a esto. Muy amable, ya te voy a estar molestando, de verdad. No, al contrario. Acompáñanos un segundo porque quiero compartirles una información de lo que estamos haciendo. Y a todos, justamente Diana, ahí en el chat puedes descargar, en la línea del chat puedes descargar esta publicación, ¿no? Es una publicación científica y puedes revisarlo. La verdad es que yo ya googleé a Margarita en el Scholar y por ahí tiene cosas interesantes. Hay que leerla para conversar con lo que escribe. Yo realmente pienso que desde ahí podemos construir. Entonces, y construir y cooperar es la cuestión. De verdad, de mi parte, un fuerte abrazo. No me despido de ti en este momento. Déjenme decirles que justamente, pues, para nosotros, pues, fue una comunidad. Se nos ocurrió en Hermosillo en el mes de febrero, justamente cuando te conocí. Y significa comunidad. Y para nosotros crear una comunidad ha sido algo latente, pero una comunidad en donde nosotros encontramos Arturo Altúzar, que hoy no está aquí, Mario Espinosa, yo, y la hicimos extensiva a muchos de quienes trabajamos en la consultoría de desarrollo organizacional enfocada en bienestar, en factores psicosociales y en salud ocupacional. Y lo que pensamos fue compartir nuestros recursos y convertirnos en una opción científica, es decir, en una opción que esté, pues, no trasladando un discurso fabricado únicamente con fines comerciales, sino llevar a todos un mensaje que provenga, pues, de una construcción como Margarita Bejarano hoy, ¿no? De un estudio, de un estudio continuo, voy a decir, porque esos datos creo que se actualizan por lo menos mensualmente. Casi lo tengo claro, las cifras de la ENOE me son muy familiares.
Yo mismo me tocó coordinar algunos de esos estudios y, y es muy interesante, muy satisfactorio ver que alguien los usa con esa finalidad. Entonces, yo quiero pedirles que si por favor me regalan un minutito más de su tiempo, les comparto mi pantalla. Pues eso es lo que quisimos nosotros hacer, llevar bienestar al trabajo en comunidad. Las invito a todas y a todos. Carlos, los dos Carlos que están, Guillermo Amador, te saludo, amigo. eh, Porque la semana que viene, el día 14, me voy a conectar con Margarita del asunto de la cooperación. También, igual que ella, pienso que la confianza y el bienestar van a reconstruir muchas cosas o van a eliminar viejas prácticas. El tema del que quiero hablar es prevención activa de riesgos psicosociales. Me toca a mí ser quien habla. El registro está vigente y a través de un correo electrónico vamos a compartirles la liga para que pues, nos acompañen. Vamos a seguir la misma dinámica. Sería extraordinario tener igual la compañía de todas ustedes y de todos ustedes para que esta iniciativa que Brain Lemon, Do Mind y Pienso en Latinoamérica, pues estamos llevando a la práctica. No es lo único, fíjense que en mayo, para el 21 de mayo, también tenemos al doctor Manuel Pando Moreno, es un mentor para nosotros, una guía, lo es para mí, no solo en lo profesional, en la investigación particularmente y como ser humano, e igual estaremos pendientes de ello. Les comparto que estamos desarrollando servicios para empresas y para personas, pero en particular nosotros queremos hablarles de lo que vamos a trabajar nosotros son seminarios online. El siguiente lo tenemos programado del 25 al 29 de mayo. Para quien guste inscribirse puede hacerlo ya. Es sobre factores psicosociales de riesgo en el trabajo. Lo encabeza Mario Espinosa, a quien escucharon hoy. Trabajar libres de acoso laboral, prevención de riesgos psicosociales, liderazgo saludable e integrar liderazgo y equipos afrontando alta incertidumbre. Son temas que vienen enseguida, ya les avisaremos. Para este seminario de Mario, pues lo que estamos ofreciéndoles son 2 sesiones de 3 horas en línea, un seguimiento de 2 horas online. Y bueno, a las personas que se inscriban les enviamos el material del curso, una guía para el cumplimiento. Quienes se inscriban en este día, les daremos un 20% de descuento a las personas que se inscriban al seminario de Mario y adicionalmente el acceso a una sesión de asesoría para la evaluación o prevención de riesgos psicosociales y una hora de mentoría adicional. Estamos promoviendo parte de nuestros servicios, el coaching y la asesoría online, principalmente a través de 10 sesiones. El mindfulness para el manejo del estrés, cómo librar a la empresa de violencia y de acoso laboral, y el coaching cognitivo-conductual para mejorar la salud. Son paquetes de 10 sesiones en donde hemos incluido una serie de aspectos y una promoción para quienes quieran trabajar mindfulness con Arturo Altúzar, y un regalo adicional, el acceso de por vida a sus grabaciones y materiales de coaching. Básicamente, esto es el comentario que yo quería hacerles, que me toca compartir con ustedes y, y esperar su comunicación para que se inscriban la semana que viene. No vamos a parar, vamos a seguir, queremos seguir extendiendo. Manuel Pando y yo somos los siguientes ponentes, pero seguramente gente del tamaño de Margarita Bejarano, que nos acompañó hoy, es serán quienes estén con nosotros, ¿no? Margarita, yo te mando un fuerte abrazo. Saludos hasta Hermosillo, imagino que está ahí. Espero ir pronto a comprar carne. La verdad es que... y bueno, de parte de Mario Espinosa, que le saluda desde el chat, Arturo Altúzar, que hoy no está aquí con nosotros, cooperación, solidaridad y sororidad, pues es la firma y se las deseo a todas y a todos en este día. Margarita, ¿quieres despedir la charla? Te agradezco muchísimo que me des la oportunidad, sobre todo, de agradecerles nuevamente a ustedes pues este espacio para reflexionar en conjunto y agradecerles a cada uno de las y los asistentes pues su interés, su escucha y la interacción que tuvieron ahí en el chat. Me tomé la libertad de copiar las preguntas. Tengan por seguro que las voy a leer atentamente y en la medida de lo posible y que me compartan
sus contactos, trataré de responderlas. Ahí está mi correo electrónico. En cualquier tema en lo que yo pueda cooperar con ustedes, siéntanse con la confianza. Y agradecerles además que hayan atendido esta invitación, porque justamente necesitamos platicar juntos, reflexionar sobre estas cuestiones. Tengan un buen día, tengan un seguro día, quédense en casa, cuídense y empiecen a hacer su itinerario de acciones para que vayan viendo cómo están organizados sus tiempos. Se los voy a dejar de tarea. Muchas gracias y yo atenta al correo por cualquier necesidad. Adelante.